Buenas tardes, Padre Cristo, hermanos. Un saludo desde Long Beach, California, para todo el mundo. Queremos hacer la introducción sobre teología bíblica, sobre Jesús es Dios. El estudio del primer capítulo es ¿cuántas naturalezas tuvo Jesús? Y creo que este es un tema muy fundamental para iniciar como capítulo primero de cuántas naturalezas tuvo Jesús. Es impactante porque vamos a ver sobre la unicidad, sobre demostrar de que Jesús es Dios conforme a la Biblia. Vamos a empezar, hermanos, y este mismo estudio que vamos a grabar hoy mismo, también usted lo va a poder ver en nuestra página web, en Iglesias Colosenses 317, y usted va a tener la libertad de descargarlo o imprimirlo para que usted lo pueda analizar. Empezamos. ¿Cuántas naturalezas tuvo Jesús? Para poner en contexto, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Esta escritura nos demuestra y nos deja muy en claro que nuestro Señor Jesús tiene dos naturalezas, la divina y también la naturaleza humana. Esto no deja alguna duda sobre su divinidad, por lo cual, siendo en forma de Dios, antes de su nacimiento, Cristo tenía la forma de Dios. Lo más lógico es que esta expresión haga referencia a la preexistencia de Cristo. Aquí, en forma de, si bien que es una misma naturaleza y posee todos los atributos esenciales. Por lo tanto, en forma de Dios es prácticamente equivalente a ser igual a Dios, sin lugar a dudas. Y contrasta de manera notoria con tomar la forma de siervo. Vea lo que dice ahí en el verso 7 de Filipenses 2:7. El Hijo de Dios es y siempre ha sido el único Dios. Forma también hace referencia a Cristo como la imagen de Dios. Hebreo 1:3 dice la imagen misma de su sustancia, o como la imagen visible de Dios en Colosenses 1:15. Se despojó a sí mismo. Aunque se despoja a sí mismo, no renuncia a sus atributos como Dios. Jesús fue completamente omnipotente, omnisciente, mientras vivió en la tierra. Nos dio un ejemplo de humildad, de amor, de entrega. Cristo se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por amor, aceptó hacerse débil para la humanidad pecadora. Segundo libro de Corintios capítulo 8, verso 9. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El despojarse de Cristo consistió en hacerse humano, sin dejar de ser el único Dios, no renunciando a ningún atributo de su naturaleza. Es, por cierto, un acto extraordinario que el mismísimo Dios Todopoderoso asumiera la condición de hombre y aceptar a someterse a las virtudes de un mundo caído. Pero Jesús fue más allá, haciéndose obediente conforme a Romanos 5:19 y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La crucifixión era mucho más que un método conveniente de ejecución, era la máxima humillación, la declaración pública de parte de Roma de que la persona crucificada era alguien despreciable.
Al sufrimiento físico extremo se añadía la deshonra y la humillación. Ninguna otra forma de muerte, independientemente de cuán prolongada fuera la agonía, era comparable a la crucifixión en términos de la destrucción total de la persona. La cruz fue la expresión máxima de oposición a la divina majestad de Cristo y, en consecuencia, fue también la expresión de obediencia de Cristo Jesús. Durante 33 años que vivió y ministró en la tierra de Israel, Jesús tuvo dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y eso ya lo vimos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Notemos que en Filipenses se nos habla de una manera muy clara de las dos naturalezas del Señor Jesús, la divina y la humana. Sin lugar a duda, se está demostrando que hay un solo Dios único, puesto que aquí se está exponiendo que habitó lo divino en la naturaleza humana, formando un todo. Su naturaleza divina moraba en la naturaleza humana cuando, en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí en este texto, el mismo Señor Jesús está explicando sus dos naturalezas, la divina y la humana, demostrando que la naturaleza divina moraba en su naturaleza humana y ejercía su poder y manifestación. Es difícil de entender en la Escritura sin razonamiento, donde hay una explicación más clara en donde no deja duda alguna, dejando bien clara la naturaleza, la divina y la humana. Segundo libro de Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Una vez más, se explica de una manera directa, demostrando que la naturaleza divina moraba en su naturaleza humana, y que esta misma estaba reconciliando al mundo, porque dice, Dios estaba en Cristo. Mire lo que este texto dice, está dando una explicación muy importante. Pablo nos informa que Dios estaba en Cristo, aquí mismo, el que habla en el Espíritu Santo. Por lo tanto, creemos que esta es una verdadera y una verdad tangible, y que no tiene duda alguna, no deja que haya una suspicacia alguna. Una vez más se está mostrando que no hay doble sentido en las dos naturalezas. Aquí se explica la razón por la cual se están manifestando las dos naturalezas, por lo cual es muy necesario saber leer de una manera, poniendo atención ante todo en esos textos que son clave de nuestra doctrina. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo declara de una manera precisa, perfectamente, inspirado y revelado por el Espíritu Santo, afirmaba con toda certeza que la naturaleza divina habitaba en la naturaleza humana, sin lugar a duda. Cristo es, por lo tanto, la manifestación visible de Dios, por lo cual podemos afirmar que lo que está escrito es una gran verdad, pues hay bastantes textos que lo demuestran. Vamos a analizar todos los que se pueden. Aquí se dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Note usted esto, dice toda la plenitud, no dice que una tercera parte o la mitad o alguna otra cosa, sino simplemente dice toda. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Vemos una vez más cómo reafirma la Escritura, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Jesús no solo porta la gloria de Dios, sino que todo lo que es de Dios, Él es. También mora en Él. Él posee la sabiduría, el poder, el Espíritu y la gloria de Dios.
Decir que toda esta plenitud divina habita en Jesús es decir que Él es completamente Dios, sin lugar a dudas. No podemos inventar algo del cual no existe. Las dos naturalezas de Jesús es la clave para poder entender el misterio de la piedad, la manifestación de Dios en carne. Primer libro de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Este texto es clave para entender la naturaleza divina que habitaba en su naturaleza y que definitivamente es un texto que nos revela las dos naturalezas, por lo cual creemos en la unicidad, porque se nos muestra la existencia de un único Dios. Este texto nos afirma que Dios fue manifestado en carne. No dice que iba a mandar a alguna otra persona, a algún mensajero. No. El mismísimo Dios se iba a encarnar para ser manifestado. Y creo que aquí está bien claro en el texto. Y esto nos lo proyectó en el libro de Isaías principalmente. Hay una afirmación tajante de las dos naturalezas. Sus dos naturalezas no eran iguales porque su naturaleza divina era mayor que su naturaleza humana y porque la naturaleza humana era menor que la naturaleza divina. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Santo Dios. La afirmación de Jesús, el Padre es mayor que yo, significa que la naturaleza divina era mayor que la naturaleza humana. Y es lógico que la naturaleza divina sea mayor, es en cuanto a la naturaleza. No podemos pensar que se refiere a otra deidad diferente, pues eso sería un gran problema de politeísmo. En este texto, Jesús en su naturaleza humana reconoce que en su naturaleza divina es mayor que la humana. Razón válida por la cual menciona lo anterior, que gran enseñanza nos da nuestro Señor Jesús. Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos. Pablo, en el libro de los Hechos, por revelación del Espíritu Santo, que fue criado en una naturaleza humana menor que los ángeles y que en su naturaleza humana lo embiste la gloria y la honra, porque es Dios, que a veces desde el punto de vista humano se nos hace difícil comprender su naturaleza humana. Por no ser iguales sus dos naturalezas, fue que Jesús dijo, Mateo 12:32, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en ese siglo ni en el venidero. Jesús, en su naturaleza humana, nos hace una advertencia muy fuerte, que nos afirma que hable mal de la naturaleza divina, no hay perdón en esta vida ni en la otra. O sea, cuando hablamos de la naturaleza, debemos tener cuidado al hablar del Espíritu Santo, o sea, de su naturaleza divina. Vemos con qué autoridad nuestro Señor Jesús nos lo advierte y nos deja bien claro si blasfemamos contra el Espíritu Santo. La clave para poder entender el misterio de la manifestación de Dios en carne es tener en cuenta que Jesús en su naturaleza divina es Dios, Padre y Señor.
Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los patriarcas proceden de Israel, pero lo más importante de todo es que Jesús, el Cristo, también pertenece al pueblo judío, y Él no es solamente un ser humano común y corriente, sino que también es completamente Dios. Por tanto, Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos da esta revelación y nos aclara que según la carne vino Cristo, el cual es Dios, Santo Dios. Qué gran verdad, una afirmación que no tiene contradicción alguna. Vemos una vez más que la naturaleza humana en la naturaleza divina es Dios. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo, una vez más, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos da una gran revelación de las dos naturalezas de Jesús, y vemos cómo el mismo Dios se manifiesta en la naturaleza humana, y lo mejor es que nos afirma que Jesús es el mismo Dios. No deja alguna duda, por lo cual el texto afirma de una manera categórica que Jesús es Dios y sin contradicción alguna. Por lo tanto, no podemos cuestionar absolutamente nada al respecto. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a ver un detalle muy importante. Cuando aquí leemos el Hijo de Dios, conforme al que se aparece, es por lo tanto lo que reclama Jesús, pues Hijo de Dios significa que es Dios en todo el esplendor de la palabra. Y Juan, conocer esa verdad, pues él conocía de primera mano las dos naturalezas de Jesús. Por eso él, lleno del Espíritu Santo, pudo escribir con tanta veracidad y vea la relación que nos da tan precisa de que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay duda alguna. Vemos esta declaración de Juan tan enfática y directa. Una afirmación que alguien como Juan conocía de primera mano a Jesús, que es el verdadero Dios, cree que cuestionar tal afirmación es ser necio, ciego a la verdad, y es negar la fe en Cristo Jesús. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Al afirmar yo y el Padre uno somos, Jesús afirma el Shema de Deuteronomio 6:4, la confesión más básica del judaísmo. Vemos aquí que está declarando y confirmando las dos naturalezas, la humana y la divina, que son una, y por voz del mismo Jesús, que Él lo está declarando así, que no se puede absolutamente nada. Ven esa afirmación tan poderosa. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una afirmación que siempre ha cautivado a los lectores y los estudiosos en su mayoría, aunque algunos le dan otro sentido. Jesús lo que afirma, pero la misma afirmación que le replica a Felipe, su falta de sentido común, por lo cual dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No lograba Felipe entender la naturaleza de Jesús, a pesar de que había sido testigo de muchos milagros. Jesús fue muy claro cuando dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Y es lo que hay muchas personas como Felipe hoy en día no llegan a la revelación o por la necesidad de sus corazones. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús nos hace una declaración muy motivadora en su naturaleza humana. Nos da una promesa que solamente su naturaleza divina lo puede cumplir, ya que Él es Dios, y nos promete que no nos deje huérfanos en tiempo futuro y que vendría con nosotros, o sea, nuestro Padre. Aquí es una gran declaración de que Él es el Padre, Santo Dios. Qué afirmación tan verdadera y tan tangible. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Veamos la declaración del ángel del Señor y mire lo que afirma el ángel sobre la naturaleza humana, que es un Salvador con S mayúscula. Además afirma que es el Cristo, el Señor. Por lógica, el ángel conoce las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, pero analiza esta palabra, el Señor. Qué gran verdad tan real y qué gran revelación. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Una declaración contundente, y mire de quién, de nada menos de nuestro Señor Jesús. Pero vean la afirmación, pues si yo, el Señor y el Maestro, con mayúscula, declara que es el mismo Dios en su manifestación tanto humana como la divina, y que el Señor y el Maestro, el mismo Señor Jesús, está haciendo una afirmación tan impactante que no se puede cuestionar, absolutamente no se puede cuestionar. Y que Jesús en su naturaleza humana era hombre, hijo y siervo. Necesitamos, para poder llegar a entender esta mención de Jesús, es necesario que debe de quedar bien claro la naturaleza humana como hombre, hijo y siervo. Por lo tanto, debemos analizar y estudiar los siguientes textos. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vemos una declaración de Jesús, una declaración de viva voz de parte de Jesús, que en su naturaleza humana afirma que hombre que os he hablado la verdad. Jesús en su condición de hombre hablaba con justicia y verdad, pues en él no había engaño en él. Y mire lo que continúa hablando, otra afirmación contundente. Su naturaleza humana afirma que la cual he oído de Dios. Léalo con mucho cuidado y ve esta afirmación de parte de Jesús. ¿No le dice algo esta declaración de Jesús? Una verdad tangible. Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato dijo: he aquí el hombre. Pero en el contexto de Juan, la afirmación también reafirma la identidad de Jesús como el único hombre verdadero perfecto. Y en ese caso, las palabras de Pilato comprueban la naturaleza humana de Jesús. Este texto nos deja bien claro la posición de Jesús en su naturaleza para lo que ha venido a este mundo. Sin lugar a dudas. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos el momento en que la naturaleza humana dijo al ángel que se llamará su nombre Jesús. En su naturaleza humana se llama Jesús,
Y este nombre que se ha dado para que podamos usarlo según Hechos 4:12. Y lo aclara que no hay otro nombre dado en que podamos ser salvos. Pero aún más, este texto dice claramente que Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, no los pueblos. O sea, los que sean bautizados en el nombre de Jesús, así como lo manda en Hechos 2:38. Este es el grupo que conforma el pueblo de los llamados de su nombre, conforme al libro de Isaías. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo hará este gran milagro para que María conciba un hijo sin haber tenido relaciones sexuales, por lo cual indica que la santidad de Jesús deriva de haber sido concebido por el Espíritu Santo. Aunque Jesús era un ser humano genuino, no heredó una naturaleza pecaminosa ni la disposición a pecar de Adán como el resto de nosotros los mortales. ¿Sí? Y quiero dejar claro que esto es muy importante, ¿sí? De que fue el Espíritu Santo que hizo el milagro con María, porque algunas iglesias llaman que fue el Padre, y aquí no dice que fue el Padre sino el Espíritu Santo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. El reino mesiánico de Dios se inaugura con el supremo ejemplo de servicio. La muerte de Jesús como expiación vicaria por rescate por muchos. Y podemos analizar bastante textos como Isaías 52, 14, 15. Isaías 53 del verso 8 al 12, Marcos 14, 24, Romanos 4, 25. Ofrecida por el Rey futuro, o sea, Hijo del Hombre, lea Daniel 7, 13, 14, Marcos 8, 38. Esta humildad y amor por el prójimo que brota del infinito amor por su pueblo, por los llamados de su nombre, también caracterizará el reino eterno de Cristo Jesús. Lucas 22, 27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que sienta a la mesa? No, yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mundo considera a la persona que es servida como la mayor, pero Jesús nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en servir. Más que en ser servido, vivir como un siervo es realmente la mejor manera de vivir. Ya no nos preocupa nuestro propio honor o prestigio. No caminamos con sentimientos heridos y expectativas rotas, porque todo lo que queremos hacer es servir. Siempre podemos hacer lo que queremos hacer, porque hay una manera en la que podamos servir. Y ese fue el ejemplo tan sencillo y humilde de Jesús, que vino a servir. Y Él era y es el único Dios verdadero. También hay que tener en cuenta que Jesús, su naturaleza divina y su naturaleza humana se unieron, pero no se confundieron, porque Él habló como Dios, Padre y Señor, cuando dijo, Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Este fue un toque valiente y compasivo de Jesús. La idea es que el leproso mantuviera distancia de Jesús, pero Él extendió la mano y le tocó.
Esto estaba en contra de la ley ceremonial, tocar a un leproso. Lo que hizo que el toque fuera aún más significativo para el hombre afligido. Por supuesto, tan pronto como Jesús lo tocó, él ya no era un leproso. Le tocó. Jesús no tenía que tocar al leproso para sanarlo. Él pudo haberlo sanado con una palabra o incluso con un pensamiento. No obstante, él sanó al leproso con un toque, porque eso es lo que el leproso necesitaba. Aquí vemos en estos textos cómo las dos naturalezas, la humana y la divina, se unieron. Pero vean esto, no se confundieron. Vemos el trabajo de Jesús que se hace patente como Dios. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos cómo Jesús, su actuación como naturaleza humana, en su humanidad, al ver la fe de ellos, inmediatamente su naturaleza divina actuó como Dios. Le declara que solamente Dios puede hacerlo. Puede únicamente Dios perdonar sus pecados conforme al Antiguo Testamento. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos una vez más cómo la naturaleza actúa sin confundirse, la humana y la divina. Y vemos cómo la naturaleza divina trabaja de una manera tan perfectamente y sincronizada que no interfiere en la naturaleza humana. Y vemos cómo Dios da una orden al mar: calla, enmudece. Marcos 5:34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús en naturaleza divina, trabajando como Dios, es algo que a veces se nos hace difícil entender, pero así es Jesús, nuestro gran Dios. Vemos cómo la naturaleza divina actúa sin que haya interferir en la naturaleza humana. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó gran voz: Lázaro, ven afuera. Nuestro Señor Jesús, como Dios, vemos que su autoridad clama y ordena que Lázaro ven afuera. Esperamos que usted lea este texto, tenga una revelación de parte de nuestro Señor Jesús y pueda llegar al conocimiento de que hay un solo Dios. Cómo la naturaleza humana actúa bajo la naturaleza divina y dice: Lázaro, ven fuera. Y actuó como Dios, Padre y Señor cuando hizo Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Vemos una vez más, y ya lo repetimos anteriormente, este texto. Vemos aquí como Dios, como Padre y Señor, actuó y lo que hizo, ¿sí? ¿Ven ustedes esa gran diferencia? Y al instante su lepra desapareció. Marcos capítulo 2, verso 11 al 12. Y a ti te digo: levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Entonces él se levantó seguida y tomando su leche salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vemos ustedes cómo Dios actuó, ¿sí? Como Padre y Señor en la naturaleza humana. ¿Ven eso, hermano? Y ven lo que dice
al final. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué? Porque era Dios actuando como Padre y Señor. ¿En quién? En la naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? Y eso lo mismo también lo vimos en como Dios Padre y Señor, cuando también vimos en Marcos 39, cuando reprendió al mar. ¿Sí? Esto es lo importante, hermanos, que nosotros podemos ver cómo actuó Jesús como Dios, como Padre y Señor, cuando hizo estos grandes milagros. En este caso, cuando reprendió el viento. Imagínense, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. ¿Sí? Era la humanidad de Jesús, ¿sí? Y está actuando como Dios, como Padre y Señor. ¿Sí? Por eso volvemos a Juan 11:44. Y el que había muerto salió atado de manos y pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Una vez más vemos la manifestación como Dios, como Padre y Señor en este texto. ¿Sí? Vemos cómo las dos naturalezas trabajó en Jesús de esa manera. Y también que Jesús en su naturaleza humana también habló como hombre, como hijo y siervo, cuando dijo en Marcos 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino uno, Dios. Mas si quiere entrar a la vida, guarda los mandamientos. Vean esto, hermano. Aquí Jesús está hablando de una forma totalmente humana, como hombre, como hijo, como siervo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Vean, esto es muy importante, ver esa manifestación humana, ¿sí?, en todo su esplendor, hablando como hombre, como hijo y como siervo. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Aquí, en su naturaleza humana, como hombre, como hijo, como siervo, que siente lo que se va a avecinar y clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 14:10. Como humano, declara esto Jesús: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esta es una declaración asombrosa. Es una declaración con una revelación de grandes dimensiones, porque está diciendo que el humano estaba declarando que el Padre que mora en Él, Él hace las obras. ¿Quién? El Espíritu Santo, Dios. Juan 14:28. ¿Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros? Si me amares, os habré regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Vean eso, la humanidad, hablando como humano, como hijo, como siervo, ¿sí? Está declarando que si me amares, os habré regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Lucas capítulo 4, versos 17 al 18. Y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y pone en libertad a los oprimidos. Aquí vemos algo impactante, una revelación de grandes proporciones. Aquí cuando llega la naturaleza humana y se le da el libro para leerlo en Isaías, y en ese momento empieza la naturaleza humana a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es algo muy importante y una revelación de grandes proporciones, porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu Santo está en la naturaleza humana. O sea, Dios, por decirlo así, se está vaciando en la naturaleza humana, como lo vimos en Colosenses 2:9. Luego dice: por cuanto me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Aquí está hablando del trabajo que iba a hacer esta naturaleza humana como Jesús, que el Espíritu Santo, o sea, Dios, iba a usar a Jesús para esto, porque aquí vemos algunas cosas que solamente Dios podía hacer. ¿Sí? Entonces, este era un trabajo que solamente Dios puede hacerlo, pero en la humanidad de Jesús, de esa manera. Por eso en Juan 3:16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor el que le envió. Vean esto, hermanos, cómo el Señor Jesús está hablando de que el siervo no es mayor que su Señor. Vean ustedes, ¿sí? Siervo, o sea, la humanidad no es mayor que ¿quién? El Espíritu Santo. Ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sí? Vemos cómo Jesús en nuestro hermano está hablando como hombre, como hijo y siervo cuando está hablando en este momento. ¿Sí? El siervo no es mayor que su Señor. O sea, su condición humana. Juan 15:15. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí no hay ninguna contradicción alguna, ¿sí? Porque dice que la humanidad, porque todas las cosas que oí de mi Padre. Pero en Lucas 4:17-18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Entonces, dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí está hablando la naturaleza humana, que está diciendo que todo lo que yo del Padre es lo que está dando a conocer. Y eso estamos hablando aún de las cosas increíbles, que como Dios, Él solamente Jesús pudo haberlas hecho en su condición humana, de esa manera. Vemos cómo el poder del Espíritu actúa de esa manera para hacer el trabajo que Jesús estaba haciendo de esa manera. ¿Sí? Y para finalizar,
vemos cómo Jesús actuó como hombre, como hijo y siervo cuando sintió. ¿Qué? Mateo 4:2. ¿Sí? Vamos a ver esto, hermanos. Como hombre. ¿Sí? Mateo 4:2. Y después de ayunado 40 días y 40 noches, su humanidad tuvo hambre. Su condición humana, su naturaleza humana tuvo hambre. ¿Sí? Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vean ustedes, ¿sí? Su naturaleza humana, su condición humana, se cansó. Aquí dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Vemos cómo Jesús está actuando como hombre, como hijo, como siervo, cuando tuvo necesidades. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, tuvo sed. Su condición humana, su naturaleza humana, tenía sed. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Su condición humana tenía la necesidad de orar. ¿Sí? Y dice que pasó la noche orando a Dios. Juan 11:35, el verso más grande de la Biblia. Jesús lloró. Jesús en condición humana también lloró. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena dijo, ¿por qué me has desamparado? Vean eso. Su condición humana, cuando estaba en la hora ya para morir, dice, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que en la naturaleza humana y la naturaleza divina jamás hubo una confusión. Hubo un papel específico que hizo Jesús perfectamente. ¿Sí? Y esto es lo increíble para nosotros, que Jesús en su condición humana actuó como hombre, genuinamente, actuó como Dios, actuó como Padre y actuó como siervo, sin que hubiera un problema entre esas naturalezas de esa manera. Y vemos claramente cómo Jesús participa en una forma humanamente tan perfecta, de esa manera, con todas las necesidades que tuvo como ser humano, como hombre en la tierra. Tuvo hambre, se cansó, tuvo sed y lloró de esa manera. Y también se sintió desamparado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Sí? Entonces vemos que esto es importante de entender cuántas naturalezas tuvo Jesús. Y creo que aquí hemos explicado de cuántas naturalezas tuvo Jesús. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Que el Señor Jesús lo bendiga a cada uno de ustedes. Y hemos terminado. Y para el próximo mes, otro capítulo más de la teología bíblica. Jesús es Dios.